de esta tercera semana. Muy bien, bueno, pues son las 8 de la noche en punto. Estamos en el primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3, módulo 5, generación 34, ¿no? Pues ya vamos a la mitad prácticamente del módulo y pues vamos a continuar, vamos a avanzar en función de los contenidos que nos corresponden en esta semana, ¿no? Ya en las unidades anteriores hemos estado revisando o hemos estado analizando los elementos necesarios para ir creando o ir generando el producto final que va a ser ya la próxima semana. Sin embargo, en esta pues tenemos dos actividades que nos preparan para la semana integradora. Bien, bueno, pues comenzamos entonces. Agradecemos a Meli que nos acompaña el día de hoy, esta noche. Gracias por tu asistencia, por tu presencia y pues esperemos y sea de mucho provecho esta sesión. Bien, como de costumbre, bueno, pues ahí tenemos la agenda de la sesión, está la bienvenida, la agenda de trabajo, el propósito de la sesión, las dudas, las opiniones que puedan surgir, algunos ejemplos y especificaciones, aclaraciones, conclusiones y pues la despedida de esta sesión. ¿Bien? Entonces, así trabajaremos en lo que va de nuestra primera sesión. Bien, pues ahí está, ¿no? Yo creo que en la medida de lo posible, si tenemos fijo el punto de partida, pues bueno, vamos a saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Pues el propósito de la sesión, creo que cada una de las que tenemos es esto, continuar compartiendo nuestras experiencias, las dudas y las opiniones para una mejor asimilación de los contenidos que se van abordando, ¿no? En la semana número 3, con el fin de garantizar los aprendizajes esperados, que al fin de cuentas es lo que se busca. Buscamos que haya una mayor claridad, ¿no? Que haya herramientas que puedan favorecernos, que nos puedan ayudar a elaborar las actividades que tenemos, ¿no? Entonces, con esto creo que buscamos que estos propósitos que tienen cada una de las actividades, que esos propósitos que tiene el módulo como tal, pues se cumplan. ¿Y cuál va a ser? Pues los aprendizajes esperados, ¿no? Y desarrollar las competencias propias, ¿no? La otra vez hablaba con algunos estudiantes y les decía que era importante o era necesario medirse y saber, cuáles son las competencias que se adquirieron, ¿no? El objetivo o una de los propósitos de estas sesiones, de este módulo 5 es, pues, adquirir la competencia, ser competente en cuanto a, desarrollar conocimientos argumentativos, habilidades, tanto de manera escrita como de manera oral, expresarse, actitudes como las que han mostrado, respeto, tolerancia, siendo oportunos y más, ¿no? Entonces, este pues a eso nos referimos cuando buscamos personas competentes o el desarrollo de competencias, en que todos esos elementos se combinen y podamos proyectar esta adquisición de competencias, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes ante lo que se nos propone. Entonces, eso es lo que buscamos, esperemos y así sea este primer espacio, ¿no? Eh, Vamos a observar de inicio un fragmento de un video sobre la investigación científica que prácticamente en torno de ello vamos a tocar o a hablar o a compartir en este espacio abierto. Entonces, a manera de introducción y ya de entrada, pues observemos a qué nos referimos cuando hablamos de investigación científica, ¿no? Entonces, con eso empezamos con respecto a la investigación. La investigación científica es un proceso que genera conocimiento a partir de la observación, establecimiento de hipótesis, realización de experimentos y obtención de resultados. Es decir, es un método de estudio previamente planificado que sigue una serie de pasos bien estructurados. Ejemplos de investigaciones científicas son cuando se intenta desarrollar un nuevo medicamento,
Investigar las características de un planeta lejano, el comportamiento de una especie animal o una investigación que descubra nuevas propiedades de una especie de planta. El primer paso de una investigación científica es la interrogante o pregunta que surge de la observación, un fenómeno o acontecimiento. Por ejemplo, ¿qué sustancias detienen el crecimiento de las bacterias en las superficies? El objetivo principal de la investigación científica es producir nuevos conocimientos. Por esta razón, la persona o investigador que realiza este tipo de investigación es creativa. Tiene un pensamiento crítico y un conocimiento básico en el área que desea explorar o conocer. Veamos ahora las características de la investigación científica. Creo que hay una falla de la red, pero ahorita estoy reparando para ver si terminamos de ver el video que tenemos preparado. En caso de no ser así, de todos modos voy a compartirles la liga. Sí, está bien, no se preocupe. Gracias, Es la Melanie. investigación, es decir, cuán nueva científica puede ser Sí, está un poco original. lenta la red. Bueno, les voy a compartir el video. Es, mejor dicho, un primer apartado, un primer acercamiento hacia el trabajo, los trabajos que están realizando. Observamos que o vemos que, al igual que los trabajos o los temas que hemos estado viendo, o de la misma forma como hemos estado, revisando los materiales, pues, todo va a surgir o todo va a plantearse a partir de un planteamiento del problema, un problema como tal, este, que se establece o que se presenta, ¿no? Entonces, no solo los científicos o no solo la ciencia como tal va a permitir que se vayan desarrollando o se vayan descubriendo problemas. Yo creo que también en la vida cotidiana, pues ahí tenemos, sin duda, un sinnúmero de problemas a resolver, tal vez no de la misma dimensión, sin embargo, si nosotros queremos profundizar en ellos, bueno, tenemos que continuar o tenemos que seguir una especie de método, ¿no? Entonces, respecto de las dudas y opiniones como tal, en las actividades, no sé si revisaron ya las actividades que tienen que entregarse en esta semana. De todos modos, yo les comento, ¿no? La primera, una de ellas es pues identificar estos temas que acaba de presentarnos una parte del video, ¿no? Identificar cuál es el tema, cuáles son los argumentos, ¿no? Y cuál es la relación que tiene con su contexto, ¿no? Cuál es la relación que tiene con sus contextos. Entonces, en la lectura ustedes tendrán que identificar cuál es el tema del que trata cada una de las lecturas que les presentan, ¿no? Hay alguna ahí sobre Internet, hay creo que una de psicología por ahí igual, sobre las conductas. Entonces, tenemos que saber también hacer o elaborar o identificar el tema, el problema, la hipótesis, ¿no? Y también, estructurarlas. Viene un trabajo o viene una investigación que va a ser una parte
del trabajo integrador al final. Entonces, creo que es necesario que identifiquemos bien esos elementos. En los dos trabajos vienen esas partes, ¿no? En una les ponen a ustedes a identificar y en el otro les ponen a ustedes a elaborar, ¿no? En la actividad integradora número 6, ustedes tienen que elaborar. Y en la actividad integradora número 5, ustedes tienen que identificar en las lecturas que le dan cuáles son esos elementos, dónde están esos elementos, de qué manera se proyectan estos elementos en las lecturas que ustedes tienen que realizar. Entonces, por eso vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no? Bueno, sabemos de antemano que ya hemos venido manejando los conceptos de conocimiento, el concepto de verdad, el concepto de experimentación, las leyes que se generan desde las ciencias, los principios, las aplicaciones de la ciencia que termina en tecnología, el método, ¿no? La sistematización. Todos estos conceptos son conceptos propios de la ciencia. Todos estos conceptos son conceptos propios de la investigación. Por eso en el video que iniciaban hablábamos de investigación científica, ¿no? Entonces, no todas las investigaciones tienen el mismo corte. Ya hemos o ya han revisado ustedes los documentos que hay investigación documental, investigación descriptiva, investigación científica, ¿no? Y cada una de ellas va a tener una profundidad diferente y cada una de ellas va a tener como un método similar, pero en este caso, la investigación científica va a tener como característica de ser una investigación seria, una investigación objetiva, en la cual se identifica un problema, ¿no? En la cual se plantea el problema. Y en el planteamiento de ese problema van a venir los objetivos, va a venir la hipótesis, ¿no? Va a venir la justificación. Son como los elementos o son como los pasos. Ahí en el video ustedes veían que decía el expositor, si vamos a investigar, tenemos que seguir pasos, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres, etcétera. Entonces, por eso cuando hablamos aquí en esas diapositivas de métodos, pues estamos hablando prácticamente de los pasos o del camino a seguir. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, pues de antemano no podemos decir que partimos de la nada. Tenemos una observación, como bien mencionaba al principio del video, y después de esta observación tenemos la identificación de la problemática, ¿no? Observamos, identificamos y posteriormente, pues ya empezamos a estructurar la investigación que ustedes vayan a realizar, ¿no? La investigación que ustedes tengan que presentar. En las lecturas que le dan, tienen que hacer lo mismo. Tienen que preguntarse, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el problema que se está abordando en función del Internet? ¿Cuál es el problema que se está abordando en función de la implementación de técnicas de tecnología, ¿no? En educación, como otro elemento, ¿no? Dentro de las lecturas que ustedes tienen que elaborar. Bueno, ese es el problema. Una vez teniendo el problema, ¿cuál sería el tema? Bueno, el tema es educación. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuáles son los efectos que tienen? ¿No? Entonces, esos son los caminos, esos son los pasos a seguir y pues es aquí donde viene la ciencia, ya cuando se tiene algo con mayor certeza y evidencia y es aquí donde se divide la ciencia, ¿no? Entonces tenemos ciencias fácticas, ¿no? Y ciencias formales. Entonces también hablamos de verdades de hechos y verdades de razón. ¿Cuándo hablamos de verdades de hecho? Cuando hay algo que está comprobado, cuando hay algo que es posible observar, cuando hay algo que es posible identificar, ¿no? Y se hacen una especie de pruebas, se hace una especie de registros y más. Entonces, cuando hablamos de verdades de hecho, podríamos decir que ya es una ciencia aplicada, una ciencia concreta. Y cuando hablamos de verdades de razón, pues decimos que viene en función de el razonamiento, de la reflexión, de la deducción, ¿no? De la misma inducción después de haber hecho una serie de experimentaciones. Entonces, verdades de hecho en función de la ciencia aplicada y verdades de razón podríamos mencionar de la ciencia teórica, ¿no? De la ciencia teórica. Entonces, vamos adentrándonos a ello. Entonces, por eso decimos que todo descubrimiento, pues, es un progreso, ¿no? Todo descubrimiento es un progreso y tiene un impacto en nuestra realidad, ¿no? Tiene un impacto en nuestra realidad. No podemos negar que
no sé, el internet, la comida rápida, el teletrabajo, las transferencias bancarias, ahorita que se hacen desde el teléfono, ha facilitado muchísimo la vida, ¿no? Entonces, es progresar. Ya no tenemos que ir a hacer largas filas al banco para hacer una especie de depósito. Ya no tenemos que cargar necesariamente efectivo. Lo pagamos desde una transferencia o pasamos la tarjeta como tal, ¿no? Entonces, mucho tiempo atrás no se podía con tanta facilidad como hasta ahora. Entonces, ¿qué hay ahí? Un descubrimiento, ¿qué hay ahí? Un progreso al fin de cuentas. Y todo esto se da gracias a la investigación. Gracias a la investigación. Pues ahí está de nuevo, ¿no? La definición que ustedes logran observar. ¿Y qué se nos menciona? Se dice, bueno, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, es decir, ordenados, ¿no? Procesos ordenados, es decir, paso a paso, paso a paso, ¿no? Entonces está sistematizado. Una de las características de la ciencia es eso, que está sistematizado. Hay un sistema, hay un orden en el cual se tiene que seguir. ¿Cómo empezaba el video? Y decía, bueno, primero empezamos con la observación. Después de la observación está el planteamiento del problema. Después del planteamiento del problema, determinar los objetivos. ¿Qué quiero investigar? ¿Qué busco investigar? ¿No? Después de los objetivos, la hipótesis. ¿Qué estoy suponiendo en función de los conocimientos previos para poder llegar a una especie de respuesta? ¿No? ¿Por qué quiero hacer esta investigación? Entonces, ahí están los pasos, poco a poco, ¿no? Y nos mencionan la diapositiva que, bueno, es una investigación crítica. ¿Por qué? Porque hay que agregar algo, ¿no? Y empírica, que se aplican al estudio de un fenómeno. Entonces, cuando hablamos de un fenómeno, hablamos de un hecho. Cuando hablamos de un fenómeno, hablamos de un problema. Entonces, por lo tanto, si se hace investigaciones en función de la identificación de un problema, ¿no? Igual, retomando lo del video, nos decía, ¿qué pasó con el COVID? Bueno, se necesitaba tener una vacuna, se necesitaba saber cómo actuaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues tenía que hacerse investigación, tenían que hacerse pruebas, tenían que seguir paso a paso para poder llegar a una resolución, ¿no? ¿Y cuál era el fenómeno? Ah, bueno, el fenómeno era el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, un fenómeno, un problema, así se refieren aquí en esta definición. Entonces, cuando hablamos de fenómeno, nos referimos al problema del cual nos estamos enfocando, ¿no? La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias, ¿no? Y las sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. Entonces, por eso no podemos decir que hay ignorancia como tal. De antemano, al iniciar una investigación, ya hay, ¿no? Conocimientos previos. No se puede decir que haya ignorancia, hay un conocimiento previo. Siempre sabemos algo, no partimos de cero. Hay un punto de partida desde el hecho en que nos enfocamos en un problema, ¿no? Hay un punto de partida desde el momento en que identificamos un fenómeno y queremos una respuesta a ese fenómeno, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, a ver, en la lectura que hicieron de su actividad número 5, ¿cuál es el fenómeno o cuál es el problema que está identificando el autor? ¿No? Por eso en la tabla que ustedes tienen, que les preguntan, les dicen, ah, bueno, ¿y cuál es el problema? Entonces, tienen que leer, identificar de qué problema se trata, ¿no? De qué problema se trata, qué impacto tiene en su entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tiene que ser aplicado, no necesariamente o no solo tiene que ser una especie de teoría, tiene que ser aplicado como tal. Entonces aquí tenemos la investigación científica, si nosotros observamos, este, hay algunas características que se presentan ahí. La ciencia, ya les mencionaba, pueden darnos verdades de razón o verdades de hecho. Entonces, es cuando nosotros hablamos de la ciencia formal y de la ciencia práctica o fáctica, ¿no? Que es otro concepto que se utiliza, práctica o fáctica, ¿no? O también en algunos momentos, o como proyección o parte de esta ciencia fáctica, pues lo conocemos nosotros como la tecnología. Es prácticamente la aplicación de la misma ciencia. Entonces, ¿qué obtenemos o qué tenemos a partir de esta ramificación de la ciencia, de la formal y de la fáctica, o de la aplicada y la pura?
Bueno, que el objeto de estudio de todo fenómeno, de todo problema, desde la ciencia formal, siempre van a ser ideas, ¿no? Vamos a tener ideas. Y en el caso de un fenómeno fáctico o práctico, vamos a tener hechos, ¿no? Si yo les pregunto, ¿no? La investigación sobre la vacuna del SARS-CoV-2, ¿qué tipo de investigación fue? ¿Fue formal o fue fáctica? ¿No? Sabemos de antemano que es fáctica, ¿no? Hay un hecho establecido en el cual se tiene. Si yo les digo, bueno, se sigue haciendo investigaciones sobre los agujeros negros, antier todavía la NASA publicó unos ruidos o unos sonidos que se extrajeron de un agujero negro. No tenemos más características, pero son las primeras pruebas de que se emite una especie de sonido. ¿Qué tipo, en este caso, de objeto de estudio se tiene? Pues en este caso va a ser formal o puro, porque no tenemos más. Entonces, ¿qué se está haciendo? Apenas se está empezando a formar, apenas se está empezando a unir información necesaria para poder atacar a este fenómeno formal, ¿no? A diferencia de la vacuna, que ahí está la vacuna, aplíquenla a la población mayores de tanto, a la población, y así sucesivamente, ¿no? Vemos pues que de esta manera se tiene, ¿no? ¿Cuáles son la representación de las ciencias formales? Pues ahí tenemos símbolos y signos. Y en el caso de las ciencias fácticas, bueno, tenemos de una u otra forma palabras o más que palabras, podríamos decir que ya hay fórmulas establecidas, ya hay un diálogo más claro y más concreto con lo que se elabora o se realiza. El método de análisis, bueno, pues hay una introducción, una inducción y lógica. No se sabe más o no se tiene más acerca de los agujeros negros, o no se tiene más sobre la velocidad de la luz, o no se tiene más sobre la materia inicial, sobre el origen del universo, etcétera, ¿no? Solo se tienen deducciones. En el caso de las ciencias fácticas o prácticas, pues ya hay un método científico. ¿Y cuál es el método científico? Observación, ¿no? Este, la observación como tal, la estructura del problema, el planteamiento del problema, la experimentación, la comprobación y la ley. Algo práctico, algo concreto, ¿no? Es el criterio de verdad, ¿dónde parte, dónde viene? Bueno, pues de una demostración de leyes, ¿no? La otra vez les presentaba, ¿no? Cómo los primeros principios de la física, los primeros principios de la ciencia, pues se tenían como verdades formales hasta que llega el momento en que la ciencia avanza y progresa y empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque pues ya hay una evidencia concreta y hay otro criterio de verdad, que en este caso se basa en la verificación, ¿no? Aquello que tiene veracidad, es decir, aquello que tiene verdad, que tiene evidencia, que hay una concretez en aquello que se tiene, ¿no? Entonces, en una investigación científica, pues es lo que se busca, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, cuando vayan a elaborar su tesis, este, cuando estén en la universidad, se dirán, bueno, yo quiero probar estudiando, no sé, pues podrían decir que van a estudiar administración, ¿no? Quiero probar que el marketing digital tuvo su auge en el año 2010, 2015 y que es necesario evolucionar, ¿no? Ahí está su tesis. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues tengo que comprobar esa tesis, tengo que comprobar ese argumento y voy a empezar a hacer mis instrumentos de investigación. Haré encuestas, haré entrevistas, haré una observación a distancia, eh, haré mis gráficas, sacaré la mediana, la moda, lo compararé con mis hipótesis, etcétera, hasta que yo pueda probar aquella suposición o aquella hipótesis que tengo. Entonces, hasta que yo pueda verificar, ¿no? El hecho del cual yo estoy mencionando. Ese va a ser el criterio de verdad, que yo tenga pruebas sobre la investigación que yo he hecho o que yo estoy haciendo, ¿no? La comprobación, bueno, pues es por medio de razonamiento y en el método o la ciencia fáctica o práctica, pues sabemos que es en la experimentación, ¿no? Las disciplinas que pueden ayudar, bueno, tenemos la lógica y la matemática, que ayudan mucho a las ciencias formales, que de hecho es una ciencia formal, y en el caso de las ciencias fácticas tenemos a la física, la psicología, la historia, la filosofía, etcétera.
donde hay hechos como tal que pueden comprobarse, ¿no? En la historia de los historiadores, por medio de otras disciplinas auxiliares, la numismática, la antropología, la geografía, etcétera, pueden llegar a una conclusión en función de aquello de esas ciencias fácticas que se tienen, ¿no? Entonces, y pues la importancia, ambas tienen importancia, no podemos decir que una tiene más y que otra tiene menos, ambas colaboran para el conocimiento humano. Entonces, entrando de lleno, podríamos decir que la ciencia sirve para esos tres conceptos que tenemos: para clasificar, para explicar, para predecir y para controlar, ¿no? En una clase de ética, a unos universitarios les hacía la pregunta, ¿no? Yo les decía, bueno, ¿es una ciencia la ética? Y algunos decían que sí, otros decían que no. ¿Por qué? Porque no tenían un objeto de estudio como tal controlable, etcétera, ¿no? Y a manera de conclusión se les decía, no, sí es una disciplina, no, sí es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un método. Y una de las características de los métodos que se usan es que está sistematizado, que hay una sistematización, que hay un orden, ¿no? Y ese orden nos puede ayudar a clasificar, explicar, predecir y controlar, ¿no? ¿Qué pasó con con el fenómeno de la pandemia? ¿Qué hicieron? Empezaron a clasificar cuántas variantes del COVID se tiene. Un mundo, ¿no? Empezaron a clasificar. ¿Y qué empezaron a hacer con los primeros o las primeras variantes? Pues empezaron a explicar cómo se comporta, de qué forma ataca, cuáles son los síntomas que se generan, por qué atacó a las personas que tienen mayor comorbilidad, ¿no? Empezaron a explicar, ¿no? Cuál fue la causa, cómo se expande, la manera de contagio, cómo atacarla, etcétera. Explicaron. Y en función de la clasificación y de la explicación, pues empezaron a predecir. ¿Qué empezaron a hacer o qué empezaron a decir en los medios de comunicación? Pues hay que hacer el confinamiento, hay que usar cubrebocas, hay que usar gel, etcétera, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Y empezaron a afirmar que era necesario vacunarse, ¿no? Porque con la vacuna se iba a controlar. Entonces aquí la medicina, la microbiología, la epidemiología como ciencias, pues usan esto, clasifican, explican, predicen y controlan. Y yo les preguntaría, bueno, y cómo es que la ética puede clasificar, explicar, predecir y controlar? Sí lo puede hacer, ¿no? Sí, sí, sí lo hacen. ¿En qué sentido? Pues empieza a clasificar cómo se concibe lo bueno, ¿no? Explica por qué en algunas regiones o en algunos lugares lo bueno es considerado como tal o cual situación, ¿no? Predice cómo puede comportarse o cómo debería de comportarse la persona, y en función de las teorías también pueden controlar o pueden buscar que se controle la conducta humana, ¿no? Entonces, sí, los dilemas éticos a nivel universal ahí los encontramos, ¿no? Mucha gente o muchos países todavía siguen debatiendo en el nivel jurídico dilemas éticos sobre que si es válido el aborto, que si no es válido el aborto, que si se legaliza la marihuana o no se legaliza la marihuana, que si la pena de muerte es legal o no legal, sobre la eutanasia, sobre la eugenesia, la renta de los vientres, etcétera, ¿no? La ética lanza sus principios y empieza como a buscar, a decir, ¿no? Cómo debería de comportarse el ser humano en función de su razonamiento y en función de la búsqueda del bien, ¿no? Entonces, clasifica, explica, predice y controla, ¿no? Y controla. Entonces, no sé qué otra disciplina, la sociología y su lucha por identificar cuáles son los fenómenos sociales que están apareciendo ahora, ¿no? Este, mm, ¿Cuál otra disciplina? No sé, la demografía, ¿no? Y la búsqueda de intentar identificar cómo se mueve la población a nivel mundial, a nivel continental, ¿no? Empieza a clasificar, empieza a decirnos o a predecirnos, ¿no? México de aquí en 20 años va a tener una población adulta. La mayoría de sus pobladores van a ser adultos.
En 30 años van a haber menos niños. ¿Por qué? Porque los matrimonios actualmente solo están teniendo 2 o 3 hijos o un hijo, a diferencia de hace 20 años atrás que llegaban a tener alrededor de 7, 8, 9 hijos, ¿no? Empieza a dar su explicación, ¿no? Empieza a predecir que México será una o tendrá una población o será un país de personas adultas mayores, como ocurre en Europa, en España, en Alemania, en Italia, ¿no? Y que hay pocos niños, ¿no? Empieza a predecir y trata de controlar, ¿no? Trata de controlar, como, no sé, en 1980, por ejemplo, los programas sociales, por medio del gobierno, empezaban los eslogans, ¿no? La familia pequeña vive mejor, ¿no? Eran como sus principios generales, ¿no? Entonces, aquí es donde entran las ciencias y para eso sirven. Clasifican, explican, predicen y controlan. ¿Sí ayudan? Por supuesto que sí ayudan. ¿Qué tratan de hacer las investigaciones que ustedes están leyendo o han estado leyendo en sus actividades que van a entregar? Sí, pregúntense eso, ¿no? Esta investigación que estamos leyendo sobre, por ejemplo, el impacto que puede tener el uso del Internet en la educación, ¿no? ¿Es mejor la educación con el Internet o sin el Internet, ¿no? ¿Cómo se aprende mejor? ¿Cómo se enseña mejor? ¿Es favorable? ¿No es favorable? ¿Por qué sí es favorable? ¿Por qué no es favorable? ¿Cuándo sí es favorable? ¿Cuándo no es favorable? Tratar de explicar, ¿no? Predecir, ¿qué cómo será la educación de aquí en 30 años? ¿Qué dice la investigación que están leyendo, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre la investigación que hicieron en ese momento con el uso de computadoras en función de, no sé, algunos estudiantes de 10 años atrás? ¿Cómo será la educación a futuro? Entonces, problemas concretos, ¿no? Problemas concretos que se presentan o se están presentando en lo que es en los ejercicios que ustedes están elaborando. Entonces, sí les recomiendo que, lean muy bien las lecturas que les proponen ahí. Pueden ir anotando, tal vez no ser subrayando porque es en digital, pero quien tenga oportunidad de imprimir, igual vayan subrayando o vayan también en manera digital se puede subrayar, vayan colocando colores, ¿no? Para identificar, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el impacto que tiene en su entorno? ¿Es aplicable? ¿No? ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? Este, porque va dependiendo mucho del contexto, ¿no? Va dependiendo mucho, mucho del contexto. No es el mismo contexto que se tiene en el norte, en el centro y en el sur del país, ¿no? No sé, ¿de qué parte del país eres, Meli? Soy del Estado de México. Ah, bueno, el centro, ¿no? Grace. Hola, Grace. ¿De qué parte del país eres, Grace? Me prendió su cámara, Grace. De la Ciudad de México. Ah, bueno, igual del centro del país. Muy bien. Sí, gracias. Son situaciones contextuales muy, muy, muy diferentes, a diferencia de, no sé, de la parte del sur o de la parte del norte de nuestro país, ¿no? Entonces, los fenómenos, no sé, sociales, culturales, los fenómenos, hasta de contaminación, por ejemplo, no son las mismas. Aquí en el sur, por ejemplo, estamos padeciendo el calor con ganas. Creo que antier tuvimos una sensación térmica de 50 grados centígrados y esos días ha estado haciendo demasiado, demasiado calor. Entonces, hay fenómenos, entonces los fenómenos van a ser totalmente diferentes en los diferentes contextos, ¿no? Entonces, por eso en las lecturas que ustedes están elaborando, identifiquen, a ver, en qué contexto está y cuál podría ser el impacto que hay para conmigo en el entorno en el que me estoy desarrollando, me estoy desenvolviendo. Entonces, ser claros y específicos desde ahí, ¿no? Para que para que sea una entrega óptima de sus trabajos. Entonces, eso es en función de, eh, bueno, ¿cuáles son nuestros problemas en el entorno que tenemos, no? Pues, enfermedades, con la contaminación, la misma pobreza. Creo que son fenómenos sociales, fenómenos o problemas que nos encontramos en el día a día, ¿no? Sí, sí los hay y creo que el problema de la educación, entonces
nos corresponde a nosotros estructurar o cuando llegue el momento del trabajo de investigación, bueno, pues identificar el problema de nuestro entorno, ¿no? Con respecto a enfermedades, ahí creo que antier escuchaba en las noticias que decían que se está dando un fenómeno de, de hepatitis de manera incomprensible. ¿En qué sentido? En que algunos médicos no identifican cuál ha sido la causa, ¿no? También creo que empezó en Europa, donde hay problemas en el hígado de niños menores de 10 años y que realmente no saben cuál es la causa, ¿no? Entonces ya empiezan las especulaciones, empiezan las preocupaciones y así podemos irnos encontrando un sinnúmero de situaciones, o de problemas de nuestro entorno, ¿no? El problema de delincuencia, el problema del crimen organizado, el problema del consumo de drogas, etcétera. Un sinnúmero de problemas. Entonces, partiendo de ello, es que nosotros podemos decir que, bueno, nos toca estructurar si vamos a hacer alguna especie de investigación. Y aquí comienzo con ellos. Esto les va a servir, o estos elementos les van a servir para la actividad número 6, si no me equivoco, porque ahí le van a pedir, elabora una investigación previa, y digo que es previa, porque en la actividad integradora ya debe de estar su investigación clara, debe de estar su investigación con todos esos elementos que les piden, ¿no? Entonces, por eso quise colocar o quise abordar los elementos, que mañana también vamos a verlos, para que cuando ustedes lo elaboren sepan cómo y qué debe de ser y qué deben de colocar, ¿no? Y qué deben de colocar. Primero que nada, pues empezamos con el tema de investigación. El tema de investigación, al fin de cuentas, es un problema, ¿no? Es un problema. Es cuando se hace tesis o cuando se hace una tesina, pues es como lo principal, ¿no? Identificar aquello de lo que yo quiero hablar o de aquello de lo que yo quiero abordar. Entonces, por eso se pide que haya una especie de conocimiento previo, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una investigación, pues debo de identificar cuál es el tema que voy a desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son los temas que manejamos? Entonces podríamos manifestarlo en una sola frase o y en un solo término, ¿no? Hace rato les mencionaba, ahí les presentaba yo algunos problemas, ¿no? En la diapositiva anterior. ¿Cuál sería el tema? ¿No? Enfermedades del siglo XX, XXI, ¿no? Problemas ambientales en México. La pobreza en algunos estados del país, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, ¿no? Entonces, esos son los temas que vamos a abordar. Creo que durante el trayecto o el proceso que ya han llevado ustedes, este, el tema que han ido abordando es el tema de la droga, el tema de la legalización de la marihuana, etcétera, ¿no? Probablemente ahí está ya establecido el tema. Entonces, ¿qué hay que buscar? Pues lo que hay que buscar es el planteamiento del problema. Aquí nos dan algunas características y nos mencionan y nos dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer con el tema de investigación? Primero que nada, que sea novedoso, ¿no? Porque para que el tema sea tratado, o sea, que no sea tratado muy poco, porque luego no tendremos suficientes fuentes de investigación, ¿no? O no sea tratado. Entonces, no nos ayuda mucho porque no tenemos suficiente sustento. Entonces, en el caso de ustedes no tendrán problema porque ha sido un tema, pues, bastante retomado. Yo creo que, pues, si no es novedoso, todavía está en discusión en algunos estados de la república, ¿no? No todos los estados la han legalizado como tal. Que busque contrastar resultados de investigaciones, anteriores, es decir, así como lo hicieron en el debate, algunos dieron sus aportaciones, dice, bueno, hay un contraste, ¿no? Hay un contraargumento, ¿no? Algunos decían, no, pues, hay efectos medicinales que pueden favorecer, y otros decían, no. ¿Por qué? Porque si lo legalizamos, se vuelve vulnerable la población de adolescentes, se vuelve vulnerable la población de jóvenes al tener acceso inmediato a la marihuana, ¿no? Un argumento válido también. Entonces, es controversial aún, ¿no? Y que contribuye a resolver un problema específico, ¿no? Que sea concreto y pertinente. Cuando hablamos aquí de la concretez, por eso les preguntan o le han estado preguntando constantemente en tu entorno, ¿cómo está la situación en tu periferia, en la periferia de tu comunidad o donde vives o de tu delegación, municipio, lo que sea? ¿Cómo está la situación?
¿no? Entonces, el tema de investigación como tal, creo y pienso que ya está establecido. Lo que hay que hacer es lo siguiente, una especie de adecuada formulación del problema. Y creo que en la mayoría de las veces, en algunos estudiantes, es una problemática la formulación del problema, porque a veces no la formulamos de acuerdo a una verdadera investigación, ¿no? Y ahí coloco yo algunos ejemplos, ¿no? La primera, la forma incorrecta. ¿Qué tienen que hacer ustedes si quieren hablar de las drogas? Nos dicen que es incorrecta las 3 afirmaciones que tienen ahí. ¿Por qué? Porque van a dar sus respuestas inmediatas. ¿Y cuáles son las respuestas inmediatas? Un sí o un no. ¿Y qué es lo que buscamos? Que sus planteamientos del problema o la formulación de su problema de investigación no sea, ¿no? No sea su respuesta inmediata, un sí o un no. O sea, observen, la primera pregunta que dice, ¿existen factores que influyen en el rendimiento escolar? Respuesta, sí o no, pero hasta ahí se queda. Entonces no es correcto, ¿por qué? Porque pues la respuesta pueden ser, inmediata y puede ser un sí o puede ser un no. Ustedes dirán, bueno, pues, puede ser un quién sabe, pero pues inmediatamente pues la respuesta puede ser un sí o un no, entonces por lo tanto es incorrecta. La segunda pregunta, ¿contribuye en la lectura al desarrollo de la memoria? Pues sí, contribuye o no contribuye, pero no más, no hay. ¿Influye el entorno familiar en el rendimiento escolar? Pues sí influye o no influye, pero pues no decimos más, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con el planteamiento del problema o la formulación del problema de investigación? Que la respuesta no sea un sí o un no, sino que la respuesta tiene que dar una explicación. Si es un problema, quiere decir que no tenemos respuesta aún hasta que hagamos la investigación. Por lo tanto, su respuesta no debe de ser ni sí ni no, sino su respuesta debe de ser una especie de explicación, ¿no? Una especie de explicación. Ahí está, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que influyen en el rendimiento escolar? Ah, bueno, ya puedo mencionar varios. ¿Cuáles son los factores? El factor económico, el entorno familiar, el entorno cultural, la falta de recursos tecnológicos, la falta de recursos educativos, la falta de personal, no sé, maestros, la falta de infraestructura, ¿no? Esos son los factores que influyen en el rendimiento escolar. La falta de nutrición en algunos niños, puede ser otro factor. Entonces, me da oportunidad de explicar. Me da oportunidad de explicar. La segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre la lectura y el desarrollo de la memoria? ¿Su respuesta es un sí o un no? No, claro que no. Entonces tengo que investigar o tengo que buscar cuál es la relación entre la lectura y el desarrollo de la memoria. Entonces yo puedo decir, no, pues si hay una relación en la medida en que yo vaya leyendo con mayor frecuencia, tendré mayor vocabulario y por lo tanto el vocabulario me va a permitir profundizar en otras lecturas de tal manera que en la repetición constante mi memoria se va fortificando, ¿no? Yo creo que ustedes igual lo han visto en el método de estudio, ¿no? Hay personas que dicen, no, si yo no escribo, si yo no hago un resumen o si yo simplemente no se me queda nada para la hora del examen, ¿no? Tengo estudiantes que así dicen. Entonces, quiere decir que sí hay una relación entre la lectura y el desarrollo de la memoria. Entonces, ya estoy explicando, ¿no? A diferencia de las preguntas anteriores. Y la última, o el último ejemplo que dice, ¿cómo influye en el entorno familiar el rendimiento escolar? Ah, bueno, ¿cómo influye el entorno familiar? La respuesta no es un sí ni un no. Aquí no están preguntando si hay una influencia como, ¿no? Sino cómo influye. Entonces yo tengo que explicar, ¿no? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, pues en el rendimiento escolar sí influye mucho el entorno familiar. Si es una familia con muchos integrantes y no se tiene un espacio adecuado, simplemente no va a haber un rendimiento escolar. Si son muchos integrantes de la familia y no le ponen la atención debida, va a haber un impacto en su rendimiento escolar. Si en la familia hay vicios o adicciones y el niño o el adolescente está en constante conflicto
por las peleas, los gritos que puedan aparecer dentro del entorno familiar, pues también va a tener un efecto en el rendimiento escolar. Si, por ejemplo, hay una separación de padres, de padre y madre por divorcio, etcétera, y estuvo acostumbrado siempre a que estudió con su papá y con su mamá en algunas veces, sí influye el entorno familiar en el desarrollo escolar de esta manera. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy explicando, ¿no? Estoy explicando. Entonces, si ustedes van a elaborar en la actividad integradora número 6, le van a pedir o se les va a pedir que se desarrolle un tema en torno a las drogas y que tengan esta parte, el tema, el planteamiento del problema, o también se llama formulación de la pregunta de investigación, y ustedes tendrán que elaborar esta parte de este modo, donde su pregunta de investigación no tenga una respuesta de un sí o de un no, ¿no? Entonces, si yo te doy el tema de las drogas, ¿no? De las drogas, ¿cuál sería una formulación de algún problema? Meli, ¿podrías decirme alguno? ¿O se te hace complicado, Meli? No, A nada ver, más dime. que estoy pensando. A ver, a ver, Grace. El tema ya está. El tema es las drogas, ¿no? Entonces, aquí las preguntas que harían serían, ¿qué de las drogas? O cómo las drogas, cómo se relaciona, cómo afecta, cómo beneficia, cómo se expande, no sé, el impacto, la accesibilidad, ¿no? Recuerden que las preguntas no deben de ser un sí o un no, sino deben de explicar. Adelante, Meli, tienes la mano levantada. Sí, tal vez puede ser cuáles son los riesgos de, de que se produzca la marihuana, o sea, que, bueno, o cualquier otra droga, que Eso, muy buena pongan observación. acceso. Buena observación, Meli. Si yo nada más te digo las drogas, muy buena observación. Si yo solo te digo las drogas como tema, entonces tomen en cuenta que hay drogas legales y hay drogas ilegales. Entonces, si tú me presentas un trabajo y me dices, no, pues yo quiero hablar del alcohol, pues yo te tengo que hacer válido tu trabajo. ¿Por qué? Porque el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, ¿no? Pero si yo te hubiese dicho, bueno, Meli, necesito que me desarrolles un tema en torno a la legalización de las drogas, coma, la marihuana en México. Bueno, entonces ya te tendrías que enfocar en una droga en específica, que en este caso es la marihuana, ¿no? Y como tú bien mencionabas, decías, bueno, ¿cuáles son los efectos que puede tener, ¿no? Entonces tú podrías plantear, ¿cuáles son los efectos del consumo de drogas en los primeros años de vida en función de o cuáles son los efectos de la marihuana en los primeros años de vida y el impacto en el desarrollo académico e intelectual de las personas? Bueno, ya hay un buen planteamiento, ¿no? Porque tú quieres investigar cuál es el efecto que tienen en los estudiantes, ¿no? En los jóvenes, si empiezas a drogarte desde los primeros años de vida. ¿Hay algún efecto? ¿Cómo te afecta? ¿De qué modo afecta? ¿No? Hay muchas investigaciones que ya han hecho eso, ¿no? Pero no está de más profundizar o presentar otra perspectiva o otra característica de esto, ¿no? Entonces, está muy bien esta parte que tú mencionas, me parece bien, solo habría que detallarla de mejor forma para que también si gustas ocuparla dentro de tu trabajo, pues adelante, ¿no? Entonces, ahí está el problema o ahí está el tema que es las drogas o el consumo de drogas o la legalización de las drogas, como la marihuana u otra droga, porque si le dejan nada más así la droga, pues es muy amplio. Entonces, si ustedes lo acotan, bueno, ya es más claro, ya es más específico, ¿no? Y si ustedes lo acotan todavía más, dicen, bueno, identificar cuál es el índice de consumo de drogas en el Estado de México de adolescentes entre 13 y, no, entre 11 y 15 años, ¿no?
¿Cuánta droga consumen entre 11 y 15 años? ¿Cuánta marihuana consumen entre 11 y 15 años en el Estado de México? Porque ambas son del Estado de México. Bueno, habría que ver, habría que investigar, habría que leer, a ver si hay suficiente material para poder documentarse y poder, pues luego comprobar o poder aclarar su investigación que han hecho, ¿no? Entonces, suena interesante, es novedoso, la pregunta como tal, si yo convierto esta afirmación en pregunta, su respuesta no es un sí ni un no, sino ustedes podrán explicar y podrán decir, bueno, según las investigaciones que hemos hecho en la Secretaría de Salud del Estado de México, y también en el INEGI, observamos que las gráficas de consumo de marihuana en adolescentes de 11 a 13 años es muy mínimo, debido a que no tienen el suficiente sustento económico para poder comprarla con facilidad. Bueno, ya expliqué, ¿no? Mi pregunta y ya la aclaré, ¿no? Y ya me sustenté, ya dije que la información la saqué del INEGI, ya dije que también investigué en Secretaría de Salud, de tal manera que eso que yo estoy afirmando, ¿no? Y que yo he descubierto, tiene un sustento, no es una ocurrencia mía, ¿no? No es solo una suposición, como lo veremos un poquito más adelante. ¿Sí queda claro cómo es esta parte de la formulación, Meli, Grace? Sí, sí quedó claro. Sí, bueno, Sí, no confundamos entonces entre tema y planteamiento del problema o formulación del problema. El tema es como el problema en general y el planteamiento del problema o formulación del problema es ya como ser muy específico qué es lo que voy a tocar de ese tema general. Y recuerden, hay que explicar y en esa explicación pues prácticamente se fundamenta la investigación. Entonces, le comento porque son creo que como 6, 7, 8 puntos que pide la actividad integradora número 6. Y entonces al irla revisando, yo voy a ver, bueno, ¿sí hizo su planteamiento? Sí, ok. ¿Sí hizo su formulación de investigación? Sí. ¿Sí hizo su objetivo? No, el objetivo no está bien porque el objetivo es en función de la investigación, no es del investigador, ¿no? Porque fue lo que ocurrió en algunos trabajos que recibí en módulos pasados, ¿no? En vez de decir cuál es el objetivo de la investigación, el que hacía el trabajo decía, mi objetivo es informar no es cuál es tu objetivo, cuál es el objetivo de la investigación. Por eso hay una diapositiva ahí la coloco, ¿no? Y dice, los objetivos en una investigación, ¿no? Para áreas, el objetivo de la investigación es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a la problemática planteada, ¿no? Retomemos el ejemplo anterior, lo que decía Meli, ¿no? O lo que yo planteaba. Identificar cuál es el consumo de drogas en adolescentes de 11 a 15 años. Ahí está mi objetivo. Quiero identificar. Mi investigación me va a ayudar a identificar cuál es el índice de consumo de drogas de los adolescentes entre 11 y 15 años en el Estado de México, ¿no? El objetivo que van a escribir ustedes no es concientizar a los jóvenes, a los adolescentes que no se droguen. Probablemente ese sería tu objetivo al hacer esa investigación. O recomendar a los papás que le sigan dando poco dinero a sus hijos para que no puedan comprar marihuana. Bueno, ese es tu objetivo, tal vez una vez que termine su trabajo. Pero ¿cuál es el objetivo de la investigación? En tu pregunta de investigación ya habías colocado que quieres saber cuál es el índice de consumo de drogas, de marihuana en los adolescentes de 11 a 15 años en el Estado de México, ¿no? En lo que va del 2000 al 2020, ¿no? Del 2010 al 2020. Todavía más claro y todavía más corto. ¿Por qué? Porque así tú dirías, bueno, a mí no me interesan los adolescentes del 2010, mucho menos del 2000, mucho menos de años atrás. Solo me interesan de este rango de tiempo para acá, ¿no? Entonces, no se confundan y tengan cuidado al elaborar su objetivo. Es el objetivo de la investigación, no tu objetivo, ¿no? Había yo leído algunos trabajos que decían, es que mi objetivo es sensibilizar a los papás para que no, ese no es el objetivo de la investigación, ese es probablemente tu objetivo cuando termines el trabajo. Entonces, tener bien claro que el objetivo de la investigación va en función del planteamiento del problema, ¿no? Si yo quiero hablar de la pobreza en México, en los países en los estados del sur, ¿no?
Identificar cuáles son las causas de la pobreza en algunos estados del país, ¿no? Entonces, en el planteamiento, el tema, ¿cuál es? Pobreza. El planteamiento del problema o la pregunta de investigación, ¿cuál sería? La idiosincrasia de los del sur como causa de la pobreza, etcétera, ¿no? De los estados de la República Mexicana. Bueno, entonces dices tú, bueno, ¿es la idiosincrasia un factor que permite la pobreza, que los países, que los estados del sur no se superen, a diferencia de los del norte? Entonces yo me pongo a investigar, me pongo a leer y ya puedo decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es saber que si la idiosincrasia o la ideología de los del sur es una de las causas que no permiten que haya progreso en los estados del sur. Bueno, ahí está mi objetivo. Mi objetivo no es erradicar la pobreza. Mi objetivo no es comprobar que hay pobreza. Mi objetivo es identificar si la ideología de los del sur no les permiten que haya un progreso o un aumento de crecimiento económico, desarrollo en los estados, ¿no? Entonces, si identificamos la característica del objetivo, el objetivo es de la investigación, no del investigador, ¿no? Grace, ya para ir cerrando, ¿cuál sería tu tema o cuál tema manejarías tú? Por poner un ejemplo cualquiera, Grace. Uno de los factores por los cuales se generaría la pobreza en los estados. Ujú. Y tú harías una investigación identificando factores, ¿no? Que generan Ajá. la pobreza en los estados. Entonces, ¿cuál sería tu objetivo? Tu objetivo de la investigación, identificar cuáles son los factores que generan pobreza en los estados del sur. Ese sería tu objetivo, ¿no? No comprobar si hay pobreza, no comprobar cuál es el grado de pobreza, no comprobar, no, sino solo eso, identificar cuáles son los factores, ¿no? A veces se coloca o se le sugiere a los que investiguen, le dice, bueno, identificar algunos factores endógenos, ¿no? Dentro de, o algunos factores exógenos de fuera de, como para ser más específico y no expandirse y nuestro problema de investigación no sea tan grande, ¿no? No sean tan grandes. Entonces podemos encontrar ya para ir cerrando, mañana vamos a continuar, ¿eh? El objetivo general consiste en enunciar lo que se desea conocer y buscar. ¿Qué deseamos conocer? ¿No? ¿Cuáles son las causas de la pobreza? ¿Qué deseamos conocer? ¿Cuánto consumen los adolescentes de 11 a 15 años? ¿No? Eso es lo que deseamos buscar y conocer. No lo que yo quiero con el trabajo, lo que yo deseo posteriormente con el trabajo, sino con la investigación, ¿no? Reflejan la esencia del planteamiento del problema. Si se dan cuenta, todo está unido. El tema está unido al planteamiento del problema y el planteamiento del problema está unido al objetivo, ¿no? Entonces, en ningún momento se disparan o en ningún momento cada quien busca ramificaciones, sino todos van unidos hasta la misma hipótesis y la misma pregunta de investigación, que mañana veremos la hipótesis porque ya hoy ya no nos dio tiempo, y vamos a ver que es lo mismo, lo único que cambia es la forma de cómo se plantea, ¿no? Una se plantea en forma de pregunta y la otra se plantea en forma de afirmación. Objetivos específicos, como para cerrar, se desprenden en general y deben formularse que están orientados al logro de un objetivo general. Por ejemplo, tú dices, bueno, mi objetivo general es identificar cuáles son las causas, o no, identificar el índice de consumo de drogas en adolescentes de 11 a 15 años, por usar el ejemplo que yo puse, ¿no? Bueno, ese es el objetivo general, identificar cuál es el índice de consumo de drogas. Digo, bueno, pero dentro de esa identificación probablemente yo quiera decir, bueno, identificar, corroborar que los adolescentes de 11 a 15 años no cuentan con suficiente recursos económicos para comprar marihuana, ¿no? Ahí está mi objetivo específico. Voy a corroborar que realmente no, o corroborar que en ese rango de edad, ¿no? Los adolescentes son menos propensos al consumo de marihuana. Hay otro objetivo. Es decir, dentro de mi objetivo general puedo encontrar otros objetivos específicos que me van a ayudar a concretar mi investigación. Mi investigación. Entonces, no nos perdamos. También les van a pedir que elaboren objetivos en esa actividad. Tengan cuidado entonces de no confundir el objetivo de la investigación con tu objetivo
¿no? Con la visión que puedas tener o con la característica que tú puedas tener. Entonces, para que no se les reste punto y yo pueda identificar cuando vaya a revisar tu trabajo y te diga, bueno, problema, muy bien identificado. Planteamiento del problema, muy bien planteado. Manera de pregunta, sin respuesta sí y no. Objetivos, muy bien. Es el objetivo de la investigación, no el objetivo del investigador, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Tal vez es que yo quiero acabar con la pobreza, sí, pero tu investigación es saber cuáles son algunas de las causas de la pobreza en el Estado. O tú quieres saber por qué la ideología de los del sur no deja que haya un progreso y salgan de la pobreza. Entonces, por poner unos ejemplos, ¿eh? Bueno, pues les agradezco, mil disculpas si les aburrí, mil disculpas si no fue muy claro. Si hay algún detalle, pregunten, no se queden calladas, con toda la confianza del mundo. Todos nos equivocamos, yo me equivoco, medio mundo se equivoca, así que sin temor, ¿no? Sin temor a equivocarse. Si hay algo que sea confuso, igual me dicen con toda la confianza, y con todo respeto, igual yo les apoyo. Mi intención no es hacerme que el que sabe todo, y si hay algo que no sé, pues también lo investigo, ¿no? Sabemos que no conocemos todo, ¿no? Pero eso, exhortarles a que con toda la confianza del mundo pregunten, 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 para que no nos quedemos con ninguna duda. Pasen bonita noche, les agradezco su tiempo. Mañana vamos a continuar con esos elementos. Todavía me quedó lo de la hipótesis, ¿no? Se los paso rapidito porque ya no me va a dar tiempo. Y las conclusiones. De todos modos, mañana continuamos con las otras partes del trabajo que se va a entregar. Tengan buen descanso, nos vemos al día de mañana, si así lo desean. Pasen bonita noche. Hasta luego, Meli. Muchas gracias por estar. Grace, hasta luego también. Muchas gracias por estar. Hasta luego, gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.